Buenos días, hoy reunidos para compartir esta palabra que nos da vida, esta palabra que nos fortalece, esta palabra de Dios que entusiasma nuestra vida, nos motiva, esa palabra de Dios que nos ayuda a no decaer, a estar siempre fuerte en la fe. Vamos a compartir esta palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Quien cumple su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues ha surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la puede conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecho hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es el anticristo. De este han oído decir que ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo, el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Yo te daré en herencia las naciones. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí que me dijo: Hijo mío, ¿eres tú? Yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Yo te daré en herencia las naciones. Escuchen y comprendan estas cosas. Reyes y gobernantes de la tierra, adoren al Señor con reverencia y sírvalo con temor. Yo te daré en herencia las naciones. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando al pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades, dolencia, a los poseídos, epilépticos y paralíticos. Y él lo curaba. Lo seguía grandes muchedumbres, venida de Galilea, Decápolis, de Jerusalén, Judea, Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en esta palabra, en el Evangelio que acabamos de escuchar, nos va relatando cuando Jesús se enteró en que Juan había caído preso, él se fue
se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera, nos dice la palabra, las palabras del profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. Y es que con la presencia de Jesús acá, en medio de nosotros, todos nosotros hemos visto una luz grande, una luz que nunca se apaga, una luz que siempre se mantiene encendida, porque Jesús es la luz del mundo. Esa luz la debemos tener siempre, ustedes y yo la debemos tener siempre encendida en nuestro corazón. Y es interesante ver, como nos dice en el Evangelio, que entonces Jesús comenzó a predicar, y Jesús comienza su predicación a una llamada, haciendo una llamada, y la llamada que Jesús comienza es: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Jesús comienza con esa llamada, una llamada de conversión, una llamada en que nosotros debemos escuchar la palabra del Señor. Y es interesante ver que Jesús comienza su programa, comienza su predicación enseñando, y podemos ver en el programa de Jesús esos 3 pasos: enseñar, anunciar y curar. De esa manera, Jesús iba proclamando por todas partes su palabra. Y como le dije, ahí está el programa de Jesús: enseñar, anunciar y curar. Primero es la enseñanza, que es abrir el corazón a Dios. ¿Y de qué manera le vamos a abrir nosotros el corazón a Dios? Por medio de las Escrituras, es decir, escuchando su palabra a través de la lección divina, a través de la lectura meditada de la palabra de Dios. Nos va a ayudar a nosotros a conocer. Así comenzó Jesús su enseñanza, predicando su palabra, enseñando su palabra, anunciando su palabra. Ese fue el programa de Jesús: enseñar, enseñar. También nosotros, pues, si queremos estar compenetrado con Jesús, tenemos que llevar ese programa de Jesús a nuestra vida. Tenemos nosotros que poner en práctica las enseñanzas. Pero, ¿cuáles enseñanzas? Es decir, conocer la palabra del Señor, porque Jesús se preocupaba de que el pueblo lo escuchara. Jesús se preocupaba de que el pueblo escuchara su palabra, y también el Padre se preocupaba porque cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, cuando en la transfiguración del monte Tabor se escuchó la voz del Padre, el Padre dijo: escúchelo, ¿sí? Escúchelo, este es mi Hijo amado, escúchelo. Pues tenemos que poner nosotros también ese programa de Jesús en nuestra vida: escuchar, leer, meditar la palabra de Dios. Y luego viene un segundo momento que es el anunciar. Y ese segundo momento del anuncio o proclamación del reino es la siembra de Dios en nuestra vida. Es la hora en que nosotros le damos cabida interior a esa palabra del Señor. Es cuando ustedes y yo no basta simplemente aprender, hay que interiorizar, comprometerse en la vida, comprometerse con Jesús, y eso es anunciar, porque a partir de ese momento vamos nosotros a ser testigos de Jesús, podemos anunciar a Jesús, y lo podemos anunciar porque lo tenemos en el corazón, lo tenemos acá en nuestra vida. ¿Y por qué lo podemos tener? Porque nos
hemos nosotros alimentado con esa palabra, hemos meditado esa palabra, hemos interiorizado esa palabra y ahora somos anunciadores de esa palabra, ahora somos testigos de esa palabra. Ese es el segundo momento que nosotros debemos poner en práctica en nuestra vida. Y el tercer momento es la curación, es esa es ese remedio terapeuta que se puede decir que el reino de Dios hace en nuestro interior. Ese médico que es Jesús, que es el médico de todos nosotros, si nosotros lo amamos, Él nos va a curar y comenzará esa curación interior, esa purificación de nuestro corazón, esa purificación de nuestra alma, esa purificación de nuestra vida. Y es ahí cuando un hijo o una hija de Dios comienza a crecer en la fe. Por eso esos tres momentos es importante que ustedes y yo lo pongamos en práctica en nuestra vida. El primer momento, esa enseñanza de Jesús, la debemos nosotros buscar, leyendo la palabra de Dios, haciendo lección divina, meditando la palabra de Dios. Ese segundo momento, el anuncio, ¿sí? Dejar que esta palabra se interiorice en nuestra vida y así de esa manera comenzamos nosotros a crecer, porque la palabra de Dios es espada de doble filo, llega hasta lo más íntimo de nuestro corazón y es ahí donde va a comenzar la curación, es ahí donde vamos nosotros a purificarnos, es ahí donde vamos a crecer en la fe, es ahí donde de verdad vamos a comenzar un camino de conversión, es ahí donde de verdad vamos a comenzar un camino de santidad, cuando esos tres momentos lo hacemos vida en nuestra vida. Vamos a finalizar en manos de la Virgen, oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.